Bien, muy buenas tardes, estimadas y estimados colegas. Celebro que nos encontremos esta tarde. Les agradeceremos que mantengan sus cámaras encendidas en los términos de la escuela judicial, ¿verdad? Y que nos podamos referir esta tarde al tema que tiene que ver con nuestro módulo en este diplomado de argumentación jurídica. Qué bueno que ustedes se decidieron a tomar este diplomado. Es muy importante, como ustedes ya han venido viendo en nuestro tiempo, el que todos los profesionistas, y en particular los juristas, los operadores del derecho desde cualquier ángulo o ámbito, ¿verdad? Como docentes, investigadores o como litigantes o operadores del sistema de justicia, pues cada vez nos centraremos más en el tema de la argumentación jurídica. Platíqueme, hasta ahora, ¿qué de la argumentación que han visto en los módulos previos les ha parecido muy relevante? Yo haría una pregunta general antes de comenzar a desarrollar una guía que he preparado para ustedes. Les preguntaría concretamente qué es argumentar y si hay alguna diferencia que ustedes hayan identificado entre argumentar e interpretar. Por ejemplo, Edgar Malagón o Norma, Marlene, ¿qué entendemos por argumentar y cuál sería la diferencia con interpretar? Si me siguen, les voy a agradecer me comenten, Natalie o Erandi, sean tan amables para sincronizarnos, ¿verdad? Y poder desarrollar de mejor forma nuestra sesión. ¿Sí? A ver, cuando dices interpreto y luego argumento, ¿qué estamos diciendo, Erandi? Catalina, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, pues yo considero que pues argumentación se refiere pues a aquellos razonamientos que fundamentan algo, que buscan por qué estamos obteniendo esa posición, mientras que la interpretación pues se refiere a definir como el alcance de algo, ¿no? En este caso pues sería como de una norma. O sea, que la interpretación, digamos, descubre o asigna significados a una disposición o a una norma y la argumentación justifica con razonamientos esa decisión, aproximadamente así. Edgar. Buenas tardes. Pues en principio ambos como fenómenos lingüísticos, uno sería más desentrañar el significado de algo o de algún contenido, lingüísticamente hablando, y otro sería dar razones a favor de nuestra determinada posición o argumento, ¿no? Y más allá del tema lingüístico y el tema jurídico en sí, es apoyar con razones y fundamentos lógico-jurídicos, ya sea un significado, en el caso de interpretación, o ya sea una postura o razonamiento o juicio, en el caso de la argumentación. Correcto. O sea que estamos en línea, ¿no? Coincidimos en que, digamos, nosotros lo que hacemos de manera constante en todos los ámbitos de nuestra vida y particularmente en la vida profesional, en donde hacemos este trabajo de una manera más especializada, lo que normalmente realizamos
son decisiones interpretativas. O sea, nosotros apreciamos o predicamos o enjuiciamos y decimos lingüísticamente, digamos, que lo que pensamos sobre algo, sobre alguien, sobre una norma o un objeto de investigación o de conocimiento, ¿verdad, Edgar? Y Sí. según tú dijiste, después esa posición que tomamos la justificamos a través de la argumentación. Eso es. Entonces, yo sugiero que en lo posible tengamos esto en mente porque es, digamos, el ABC de estos, del tema de la argumentación. Argumentar es dar razones para justificar una decisión interpretativa. La interpretación, en efecto, o descubre o asigna significados, como se dijo, le imprime el sentido y el alcance que pueda tener, por ejemplo, una disposición legislativa. Pero luego tenemos que justificar esa operación con razonamientos, con argumentos. Esa es la idea. Muy bien. Correcto. Vamos a seguirnos por este camino. ¿Sí? Vamos a decir, bueno, que hay algunas nociones que tenemos que, creo yo, fortalecer, enfatizar. Nosotros nos vamos a ver 3 veces hoy y después 2 veces más en otros 2 módulos, ¿sí? Sobre argumentación política y después vamos a tener un módulo más, ¿no? Relacionado con otros temas de argumentación. Entonces, a mí me interesa mucho precisar conceptualmente y que podamos trabajar en la sesión de hoy con estas nociones, ¿sí? Bueno, ya saben ustedes que en el Estado constitucional y democrático de derecho, que nosotros venimos construyendo, desarrollando en medio de un contexto muy complicado de los últimos 30 años, 1990 aproximadamente en adelante. Yo suelo decir que a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio en 1992-94, que el país contrajo una serie de compromisos muy relevantes, ¿no? Estados Unidos y Canadá, también dimos el paso a comenzar a sustituir el modelo del Estado de Derecho que tuvimos durante más de 100 años, el Estado de Derecho de la legalidad, por el Estado de Derecho constitucional. Este Estado de Derecho constitucional, como ustedes seguramente saben, pues se caracteriza, entre otros aspectos, pues por el tema central de los derechos humanos fundamentales, sus garantías, entre esas garantías, la división y el equilibrio de poderes, la supremacía constitucional, la idea de que hay una justicia constitucional y diversas garantías jurídicas y judiciales para proteger los derechos y que esto se da en un ámbito de pluralidad social y política. Por lo tanto, los centros de decisión de donde emanan las disposiciones jurídicas, la ley, el reglamento administrativo, los acuerdos administrativos, los reglamentos administrativos, las sentencias y las jurisprudencias, todo el material jurídico emana de diversos centros de poder, de poderes públicos que tienen sus competencias y que hay una pluralidad de partidos políticos y una sociedad política ciudadana también muy plural y diversa. Entonces, en estas condiciones en las que un solo partido no puede hegemonizar estos centros de poder que producen las normas jurídicas, ¿verdad? Se requiere argumentación, porque la interpretación, de lo cual además vivimos las y los abogados, y la argumentación también es plural. Como dice el doctor Luigi Ferrajoli, bueno, una de las características de los sistemas jurídicos contemporáneos, maduros,
más o menos consolidados, ¿no? Es que tienen este dato. Una de esas características es que no hay significados estables, que le estamos imprimiendo, asignando y recreando los significados a las disposiciones jurídicas, sean legislativas y, repito, administrativas o incluso jurisdiccionales. Entonces, este constante trabajo de interpretación, aplicación, reconstrucción en el ámbito jurídico de las disposiciones normativas en sentido amplio, ¿verdad? Es lo que justifica la interpretación jurídica y la argumentación. Porque les quiero comentar, recordar, que hace, digamos, 40 años, cuando yo estudié la licenciatura en Derecho y después el posgrado, doctorado, pues no llevábamos materias de interpretación y argumentación. La pregunta es ¿por qué? Digo, había abogados, juristas, operadores, académicos, profesores, que eran muy diestros, ¿no? Muy hábiles, pues para proponer soluciones a los problemas jurídicos con base en alguna interpretación limitada, gramatical, ¿no? Quizá histórica, quizá teleológica, o sea la historia o los fines de una disposición jurídica se aplicaban algunos criterios, se aplicaba el criterio de jerarquía, la norma superior prevalece sobre la inferior, el criterio de posterioridad, ¿no? Y de no retroactividad, por ejemplo, la norma posterior invalida la anterior o la norma especial prevalece sobre la norma general, ¿de acuerdo? Pero no teníamos todo el arsenal de posibilidades de interpretación y de argumentación con las que contamos después, como dije, de los años 90, de la firma del Tratado de Libre Comercio. Ahora estas materias de interpretación, argumentación, están pues en los planes de la carrera de Derecho, y no solo de la carrera de Derecho, pero en particular los abogados, los juristas, tenemos este entrenamiento especial en estos temas, ¿no? Entonces es importante tenerlo presente porque, digamos, la interpretación y la argumentación van evolucionando en la medida en que también van avanzando las formas en que operamos el derecho. Si lo operamos desde diversos poderes y desde diversos centros de producción y de aplicación de normas, entonces la interpretación y la justificación de esas interpretaciones pues va a ser distinta. Vean cómo hoy, simplemente hoy tenemos un conflicto, una divergencia de interpretaciones entre el poder legislativo, el poder ejecutivo, el Instituto Nacional Electoral, en torno a las reglas para el desarrollo y la celebración de la revocación del mandato presidencial. Hay diversas interpretaciones sobre unas mismas disposiciones y sobre la pertinencia de esas disposiciones. Entonces, la interpretación es para efectivamente dar sentido, significado, y la argumentación pues aporta las razones sobre las que sostenemos una pretensión o una conclusión. A mí me gustaría también distinguir entre la lógica y la retórica, ¿no? Yo sé que ustedes en el primero y el segundo módulo ya han avanzado en estos temas. Sí me gustaría decir que, de acuerdo con la literatura, ¿verdad?, que es posible encontrar, disponer en este tema, bueno, la lógica se remonta al Tratado de Lógica de Aristóteles, siglo IV antes de Cristo, siglo V, IV antes de Cristo, y pues es una obra monumental en la que Aristóteles fijó los elementos de la llamada lógica formal y los desarrolló en los primeros, segundos analíticos, ¿no? En los tópicos y en la retórica. Y entonces se ha interpretado que Aristóteles le dio ciertamente un énfasis importante a la lógica, pero también a la retórica.
Entonces, la retórica, desde luego, es relevante porque pone un orden y una estrategia discursiva. Podemos decir que la retórica, para algunos, es una teoría de la argumentación. Yo diría que hay que distinguir en que la retórica es muy importante, la hemos recuperado en estos últimos decenios en Europa y desde luego en México, pero los propios tratadistas de retórica, cuando así le titulan a su libro La nueva retórica, retórica y argumentación, nos enfatizan en que tengamos cuidado que sin la lógica, la argumentación y la retórica no se sostendrían. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Me parece que es muy, muy importante. La argumentación y la retórica tienen como fundamento a la lógica. Sin la lógica, sea formal o no formal, algún otro tipo de lógica informal, ¿no? Que utilice algún tipo de argumentación o que haga operaciones más sofisticadas que la lógica formal, que se refiere al silogismo de la premisa mayor, la premisa menor, la conclusión, ya sea un silogismo deductivo, de arriba hacia abajo, premisa mayor, menor, conclusión, o al revés, ¿no? La conclusión a la premisa menor y a la premisa mayor, podamos decir que sin lógica, pues es difícil que sostengamos la argumentación y la retórica. Esto para mí es muy importante subrayarlo y creo además que hay suficiente justificación doctrinal para hacerlo. Estaba yo revisando el manual de argumentación jurídica, el manual de retórica jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene varias ediciones y que ustedes pueden encontrar en línea, y aquí se distingue entre la lógica, la retórica, la argumentación, y se sostiene este criterio, el criterio de que la retórica y la argumentación sin la lógica no se sostiene, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿qué estudia la lógica? Y la lógica formal, la lógica aristotélica, que dominarla ya es toda una tarea muy importante, normalmente se refiere en orden a estos aspectos. Uno, al concepto o definición. El concepto o definición significa una representación del objeto. ¿Sí? Una representación mental del objeto de conocimiento y su enunciado lingüístico. Así. Entonces, nosotros nos representamos objetos. Esto es la lógica formal, aclaro, ¿no? Alguien puede decir, sí, también el concepto puede ser una representación en movimiento, ¿no? Es parte de la interpretación y de la decisión interpretativa y de restarle este cierto sentido un tanto más como estático, formal, de que cuando nosotros conceptuamos, fíjense ustedes esta operación mental que llevamos a cabo a cada minuto, ¿no? Nosotros nos representamos mentalmente un objeto de conocimiento y lo enunciamos lingüísticamente. Ahora, claro, esa representación mental del objeto de conocimiento, dicen algunos, no puede ser libre, ¿eh? Es conforme a un esquema cognoscitivo. A un esquema cognoscitivo o modelo mental o modelo teórico. O sea, no podemos nosotros representarnos mentalmente a Juan, a Pedro, a la Constitución, o al derecho electoral, o al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o las normas, ¿verdad?, que integran el derecho electoral o la justicia electoral, si no tenemos un modelo mental o un modelo teórico que nos permita poner orden. Porque si no, perdón que lo diga, pero pues recibiríamos esas impresiones de una manera bruta, ¿no?, en bruto,
y crudamente, y no las procesaríamos con orden para emitir luego un enunciado lingüístico sobre lo que consideramos que son las características fundamentales del objeto que nos estamos representando. Eso lo hacemos a cada minuto, y a mí me parece muy relevante que tengamos presente este primer componente, ¿sí? Que es nosotros conceptuamos o definimos, nos representamos mentalmente los rasgos o las características fundamentales de un objeto de conocimiento, que puede ser el derecho, las normas jurídicas, las causales de nulidad, pues nos representamos cuáles son las características esenciales, relevantes de una causal de nulidad, cuáles son las características, los requisitos de una demanda, de una contestación de la demanda, cuáles son las características o los rasgos fundamentales del debido proceso, y nos la pasamos conceptualizando. Nosotros conceptualizamos porque aprendemos con H intermedia las características esenciales que la propia, a través de la propia lingüística, ¿verdad? El discurso, los textos, vamos construyendo esas caracterizaciones. Entonces, todas las carreras profesionales están hechas así, están hechas con una cierta lógica formal, representacional, ¿no? De objetos de conocimiento, y les vamos poniendo orden para poder determinar a qué debe corresponder el estudio y el objeto de conocimiento del derecho, de la economía, de la ciencia política o de la sociología. Ahora, ¿que tienen cruces? Por supuesto que sí. Los sistemas sociales que hemos creado los propios seres pensantes, pues se interaccionan unos con otros, y tenemos que tener cuidado para distinguir el ámbito de cada una de estas disciplinas. Eso es lo que hacemos al conceptualizar y al definir, ¿de acuerdo? Nosotros, otra vez, representamos mentalmente objetos de conocimiento, personas, leyes, ¿no? Cosas, y enunciamos lingüísticamente sus características o rasgos principales. Le hemos dado nosotros mismos, los seres pensantes, a las diferentes ciencias o disciplinas el ámbito de estudio que hemos decidido, y cada tradición o cada enfoque o cada modelo teórico que hemos construido para estudiar esos objetos de conocimiento, por ejemplo, las normas jurídicas en el derecho, pues dependiendo de cómo las enfoquemos, nosotros diremos que el derecho es A, el derecho es B o el derecho es C, ¿verdad? Aportaremos una definición. Los politólogos dirán qué es el poder, los economistas dirán qué es el proceso de producción, ¿no? Distribución, consumo de recursos. Los antropólogos dirán qué es la cultura o qué son las culturas. Esos son los objetos de conocimiento, esenciales, centrales o fundamentales de las diversas disciplinas. Entonces, tengámoslo presente, por favor, porque está en la base del tema de la interpretación y la argumentación. Luego está el juicio o la proposición. El juicio o la proposición es la segunda operación mental que nosotros realizamos. Ese juicio o proposición es una calificación, ¿sí? De verdadero o falso con respecto a un objeto de conocimiento. ¿De acuerdo? O sea, nosotros decimos Juan es inteligente, Marta es activista, ¿no? Es inteligente, es muy sensible, ¿no? El artículo 5 del Código Civil, primer párrafo, es incoherente con el artículo 4 del párrafo 3 del mismo Código Civil. El artículo 3 del EGIPE, de la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales, es inconstitucional o es inconvencional. ¿Por qué? Pues porque nos representamos mentalmente conforme a un modelo que puede ser el garantismo jurídico, ¿no? O incluso el formalismo jurídico, y podemos decir, oye, yo tengo en la mente el modelo teórico del garantismo,
que sostiene que las normas tienen jerarquía y que esa jerarquía puede ser formal, pero también puede ser material, y que el contenido de las normas inferiores no solo tiene que ser coherente con el contenido de las normas superiores, y en eso consiste su validez sustancial. Hemos creado ese concepto, validez sustancial, para designar el contenido de las normas electorales, por ejemplo, y el concepto de validez formal para referirnos a la estructura formal y a la coherencia jerárquica entre las normas. O sea, la norma inferior tiene que ser creada conforme lo indica la norma superior y no puede en su contenido exceder o contravenir a la norma superior. Eso es lo básico, ¿no? Entonces, al nosotros hacer eso, nosotros caracterizamos, es decir, nosotros conceptuamos y fijamos cuáles son los rasgos de unas y de otras normas en este caso. Pero luego nosotros decimos, es inconstitucional. Al nosotros decir es inconstitucional, nosotros estamos elaborando un juicio que cuando lo enunciamos lingüísticamente se convierte en una proposición, ¿no? Una proposición lógica. Por eso yo suelo sostener que las tesis, ¿sí?, de licenciatura, maestría o doctorado son proposiciones lógicas justificadas o no justificadas, ¿de acuerdo? Que pueden ser probadas o refutadas. Fíjense ustedes, el arte de elaborar una investigación y, por ejemplo, de desarrollar y concretar una tesis académica es equivalente a la habilidad de poder hacer estas operaciones bien, conceptualizar cuál es el problema que vamos a investigar, formular una proposición que no es sino un juicio de verdadero o falso, que nosotros predicamos, que sostenemos sobre el objeto de investigación, y luego viene la parte que nos corresponde y que estamos estudiando en este diplomado, el razonamiento o el argumento. El razonamiento o el argumento son las justificaciones o motivos, ¿no?, que sostienen o respaldan la proposición. ¿De acuerdo? La proposición en rigor es una decisión interpretativa, porque nosotros interpretamos el objeto de investigación, ¿de acuerdo? Y tomamos una decisión. Nosotros sostenemos que el artículo 5 de la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales es inconstitucional. Y como sostenemos esa proposición, la tenemos que argumentar, o sea, la tenemos que defender. Bien, pues las operaciones en materia electoral, en particular, y constitucional electoral, están hechas con esas operaciones. Nada más que hay que tener muy presente y tener muchas capacidades, cada vez más posibles capacidades, para hacer esas operaciones. Y para hacer esas operaciones se requieren dominar los métodos y las técnicas de interpretación y argumentación. Algunos les denominan argumentos interpretativos, además de la ponderación. Son operaciones que nos permiten resolver más problemas de los que se resolvían antes de que tuviéramos este modelo normativo que decía yo al inicio, que es el Estado Constitucional Democrático de Derecho, en donde los derechos, ¿no?, y los diversos centros de poder que generan normas las interpretan y las aplican necesariamente, además de los ciudadanos, ¿no?, y ciudadanas que tienen su propia interpretación, que pueden diverger, ¿no?, respecto de un mismo objeto, como ocurre en los plenos colegiados, ¿no?, y como estamos viendo todos los días entre el legislativo, el INE, el presidente, Poder Ejecutivo, el tribunal o la corte,
pues pueden generar proposiciones distintas y justificaciones, por lo tanto, diferentes, ¿no? Es decir, esto es de la más alta relevancia, creo yo, para este diplomado, que se tenga presente estas nociones que son sencillas. Uno todo lo que hace es decisiones interpretativas, justificaciones argumentativas y comunicaciones entre sujetos emisores, receptores, ¿no? De esas comunicaciones. Entonces, comunicar adecuadamente con el buen uso del lenguaje y con un uso adecuado de la retórica, que incluye la lógica, ¿no? Y por supuesto es hermana de la argumentación, son los instrumentos que necesitamos para aumentar nuestra capacidad de poder operar en un mundo, particularmente el mundo jurídico, pero en general el mundo social, particularmente el mundo jurídico, particularmente el mundo jurídico electoral, en que se requiere necesariamente, ¿no?, indispensablemente, una mínima suficiencia en el manejo de estos instrumentos. Hasta aquí, ¿algún comentario? ¿Alguna reflexión o énfasis que ustedes quieran hacer? Bien, entonces, continuamos. Otra cosa que estudia la lógica son los conectores lógicos. Porque no es tan fácil identificar un argumento. Hay veces uno cree que hay una construcción argumentativa, pero hay que ser cuidadoso en que efectivamente estemos ante un esquema argumentativo que es típicamente un silogismo o que es un razonamiento que respalda la proposición. Les digo, las tesis académicas, para no ir muy lejos, son proposiciones argumentadas, probadas o no probadas. Pero son proposiciones que deben ser justificadas o justificables. En la medida en que nosotros especifiquemos en el plan de investigación cómo vamos a considerar o cómo hemos considerado que probamos la proposición de que un artículo es inconstitucional o es inconvencional, ¿sí? Un artículo de una ley, por ejemplo, o un acto o una resolución, ¿sí? Exceden el ámbito de significados posibles de la Constitución, acorde con la Constitución, o que contradicen el sentido, ¿no?, de una disposición, de una convención internacional, pues en esa medida nosotros estamos haciendo una decisión interpretativa y la tenemos que justificar. Entonces, la vida está hecha de proposiciones y argumentaciones. Nada más que solemos no estar muy pendientes y no conocer cómo se llaman esos argumentos. Pero eso es lo que hacemos. A cada momento lo hacemos tan mecánica y automáticamente que ya no nos detenemos a pensar que estamos argumentando y que estamos usando argumentos interpretativos de uno o de otro tipo y que estamos haciendo ponderaciones que tendremos tiempo de ver, dado que vamos a tener la ocasión de darle continuidad, por fortuna, a este módulo al ver la argumentación política. Yo suelo comenzar por estas bases reforzadas de nociones en torno a la argumentación, la lógica, la interpretación, la retórica, y luego seguirnos en el módulo siguiente y el subsecuente analizando los diferentes métodos, ¿sí?, interpretativos y argumentativos. Hay una cantidad, las pueden encontrar en cualquier libro de argumentación que se respete, ¿no? Normalmente los libros de argumentación tienen en una primera parte estas teorías y conceptos y después en una segunda parte tienen una lista de los métodos de argumentación, también llamados argumentos interpretativos, porque son dos caras de una misma moneda. Nosotros interpretamos, tomamos una decisión interpretativa, formulamos un juicio, vamos, ¿no?, o una proposición
sobre un objeto de conocimiento que hemos caracterizado en sus rasgos principales, y luego justificamos esa decisión interpretativa, repito y repetiré, porque de esa manera me parece que lo podemos tener más presente, ojalá que sí. No es complicado, lo único es detenerse, hacer un poquito más analíticos, ¿no? Y decir, a ver, despacio, ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es la proposición? ¿Cuál es la justificación? Y esta operación mental de decisión, de caracterización del objeto, del juicio es la decisión interpretativa sobre qué consideramos que son las fortalezas o las debilidades de ese objeto, si lo podemos calificar como legal o ilegal, constitucional o inconstitucional, convencional o no convencional, es una decisión interpretativa, la cual, claro, ahora sí, tenemos que justificar. Esa operación la llevamos a cabo todos los operadores jurídicos. Si nosotros vamos ante el fiscal y presentamos una denuncia, le estamos formulando una proposición lógica, porque nosotros consideramos que en los hechos ha ocurrido algo que es un acto antijurídico, ¿sí? Que es relevante para el derecho y que tiene consecuencias, que están sancionadas, penalizadas. Y por lo tanto esa proposición de que sostenemos que Juan, que Pedro o que Marta cometió un ilícito es responsable y debe ser sancionado, nosotros, esa es una definición, una decisión interpretativa, porque conocemos y caracterizamos el marco normativo, el Código Penal, ¿sí? La Constitución en materia penal, y luego vemos los hechos que ocurrieron, los trasladamos a través de evidencias, ¿no? Datos de prueba al medio probatorio, al testimonio, a la documental, ¿no? Por la vía de una confesional o de un dictamen pericial o una reconstrucción de los hechos, y esos medios de prueba forman parte de la argumentación. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es llevarle al fiscal la argumentación que incluye los medios de prueba y el razonamiento sobre el marco jurídico que tiene que ser aplicado, ¿no? Los hechos que se convirtieron en prueba y el marco jurídico en el que encaja esos hechos y que están respaldados por las pruebas o las evidencias. Así que ante el fiscal nosotros hacemos eso. A su vez, el fiscal tiene que hacer lo mismo. Es más, el policía de investigación, la policía de investigación tiene que hacer lo mismo. La policía de investigación tiene que hacer una investigación, una indagatoria ante una denuncia, un llamado a que investigue, ¿verdad? Y tiene que hacer un reporte homologado de esa investigación. Ese reporte es la proposición y las circunstancias de los hechos que ocurrieron y que ya, digamos, adelanta unos primeros elementos que sirven para el proceso de argumentación, para justificar de que una persona cometió o no un acto antijurídico, un ilícito penal en este caso. Y el fiscal va a hacer otro tanto. El fiscal, cuando le reúne en su investigación los elementos, los medios de prueba, se va formando un juicio, pues, ¿no? Va conceptualizando el problema que es un probable acto ilícito, y lo que va a hacer es tomar una decisión interpretativa con base en los medios de prueba que tenga a su alcance, y puede, si considera que hay elementos suficientes y el estándar, ¿verdad? De más allá de toda duda razonable, que es durísimo, ¿no? Es muy difícil ese estándar, pero que es una hipótesis, ¿sí o no? Si la hipótesis está, que es una proposición, compañeras, compañeros, está respaldada con medios de prueba, con elementos
que nos permitan apoyar la probabilidad de la presunción de responsabilidad del sujeto al que se le está señalando, imputando de que cometió el acto ilícito, entonces el fiscal lo que hace es formular la imputación, ¿no? Le propone al juez que lo vincule a proceso, ¿no? Que lo vincule a proceso. Entonces, la contraparte, ¿no? El defensor tiene que desvirtuar la proposición. Decir, no hay suficientes elementos. Esta es la otra decisión, contradecisión interpretativa, y va a desvirtuar, por una parte, las pruebas, por otra parte, puede aportar las pruebas en favor, pero como se presume la inocencia, pues entonces, ojo, porque el fiscal tiene que presentar un caso muy sólido, porque de otra manera el defensor puede relativamente fácil, con relativa facilidad, desvirtuarlas. Entonces, se convierte el adversarial, lógicamente, en un torneo argumentativo, entre dos partes encontradas, una que tiene una decisión interpretativa justificada argumentativamente con evidencias, pruebas y respaldos, ¿no? Con razonamientos de respaldo, y una contradecisión interpretativa que pretende desvirtuarlo. El juez tiene que hacer lo mismo. El juez va a recibir las dos proposiciones, son dos decisiones interpretativas con sus correspondientes argumentaciones, justificaciones, ¿no? Evidencias, pruebas, vamos a llamarlo argumentación o justificación, y las va a tener que valorar. Tiene que hacer el trabajo más delicado para un ser humano, que es juzgar a sus semejantes. Y el trabajo de juzgar es precisamente el de valorar y el de formarse un juicio, ¿no? Y el de decidir interpretativamente a quién le va a dar la razón, con base en los elementos que apoyen las dos proposiciones, una u otra. O sea, esto es lo que hacemos profesionalmente, ¿sí? Por eso yo les pediría que no nos compliquemos mucho, por lo menos en esto que yo estoy exponiendo, y, digamos, reduzcamos la complejidad de la argumentación a lo siguiente. Uno, tomamos una decisión interpretativa que puede ser diferente a la que toman otros sujetos sobre el mismo caso, sobre el mismo objeto. Y luego entramos en un torneo de justificaciones, ¿no? Que incluyen, pues, la argumentación, incluyen la evidencia, incluyen las pruebas, incluyen los razonamientos de respaldo. Incluyen también probablemente las creencias, ¿no? Bueno, todo eso es argumentable. Y además argumentos que deben ser presentados de una manera persuasiva, ¿no? Porque la argumentación incluye la retórica y la persuasión, evidentemente. De otra manera sería medio absurdo, ¿no? Pensar en esto. Bien. Sí, ¿me están siguiendo? Es que se cortó la energía eléctrica por un minuto, unos segundos, pero por fortuna yo me di cuenta. Pero sí me están siguiendo hasta ahora, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí se escucha bien? Compañeras, compañeros. Sí, sí se escucha. Muy bien. Para
descansar un poquito de mis cuerdas bucales. A ver, platíquenme, ¿cuáles son esas dos elementos cruciales, dos operaciones, tres operaciones que hacemos con base en la lógica? A ver, que lo quité de la pantalla, ahorita lo vuelvo a poner, pero ¿cuáles son? ¿Qué tres operaciones lógicas hacemos los seres pensantes? A ver, Marlene o Jorge, Erandi, ¿cuáles son esas tres operaciones? ¿No? Me voy a dudar que le estemos atendiendo y que estemos sincronizados, compañeros, ¿no? A ver, por favor, alguien me lo quiera decir, quizá tomar decisiones, argumentar. La dijimos técnicamente es una decisión interpretativa, Karen, y la justificación argumentativa, ¿verdad? Que son las dos caras de la moneda de interpretar y argumentar, ¿de acuerdo? Y luego, el uso lingüístico, la comunicación, que supone el que nosotros vamos a ser cuidadosos en el manejo del lenguaje, en que de preferencia vamos a decir sujeto, verbo y predicado. Vamos a decir, el artículo 5 de la Constitución es inconvencional, o el artículo 3 de la ley es inconstitucional, ¿de acuerdo? Entonces, eso, tenerlo presente, por favor. Voy a volver al documento, una vez que lo encuentre, porque se me ha ido por otro camino, pero he querido ser muy enfático en esto que es muy sencillo, otra vez, ¿no? Que es muy sencillo, pero que luego cuesta trabajo, ¿sí? Entonces, pues mantener en mente, es importante tenerlo presente, ¿no? Bien, ahí vamos. Ahí vamos. Bien, entonces aquí está, de nueva cuenta. ¿Sí? Bien, entonces, interpretar, argumentar, lógica y retórica, estas operaciones que hacemos, ¿no? Que es conceptuar, interpretar y argumentar. Esas tres. Los conectores lógicos, encontrar, decíamos, los argumentos. Los argumentos están en el ya que, el por qué, toda vez que, en la medida que, ¿sí? Puesto que. Ahí donde nosotros encontremos en un discurso bien construido esos llamados conectores lógicos, es porque ahí está el argumento. O sea, nosotros decimos, el artículo 3º constitucional es inconvencional porque contradice, ¿sí?, la disposición del artículo 23.1 en los siguientes términos. Y ahí viene la argumentación, ¿sí? Entonces, argumentación que es el resultado de una operación de asignación de significados, ¿de acuerdo? Bien, luego las falacias, de estas hay muchas y seguramente ya han visto algunas en este diplomado, pero pues las falacias son mentiras con apariencias de verdad, ¿no? Sí, parece que es verdad, pero no lo es, aunque esté correctamente formulado el argumento, pero no es verdadero en el fondo. Hay una cantidad de falacias, aparte de los sesgos cognitivos, ¿no? Los sesgos cognitivos, nos dejamos llevar por lo que dice la gente, nos dejamos llevar por quién lo dice, nos dejamos llevar por creencias que vienen del pasado, nos dejamos llevar por repeticiones de juicios y de argumentación que consideramos que es verdad y no nos detenemos a verificarlo. Las fake news,
las fake news. Entonces han existido siempre. Nosotros hacemos medio acríticamente esta operación. Entonces hay que tener cuidado con falacias y con los sesgos cognitivos. Pues claro, también los podemos utilizar para convencer y para vencer en un torneo argumentativo. No sería una buena práctica, pero pues no es uno ajeno a que también hay personas a las cuales, por cierto, se les llama luego demagogos, ¿no? Que saben utilizar muy bien la retórica y la argumentación, manejan la lógica dialéctica de tal manera que pueden presentar plásticamente y, digamos, utilizar estos instrumentos para lograr sus fines, convencer a un auditorio determinado, llámese jurado profesional o juez, para lograr persuadir, convencer en ciertos términos, ¿sí? Entonces, la retórica estudia las formas en que se presentan los argumentos para convencer a un auditorio. Si ustedes quieren decir la retórica es más importante que la argumentación, bueno, empecemos del lado de la retórica, organizando la estrategia discursiva, pero esta va a tener que incluir una estrategia argumentativa, o sea, va a tener que precisar, identificar, desarrollar un conjunto de esquemas de argumentación, de silogismos, de razonamientos que apoyan la decisión interpretativa o la proposición, y la retórica, que es la forma en que nosotros presentamos ante el auditorio estos argumentos que tienen una base lógica y que ya llevan la decisión interpretativa, ¿verdad?, incluida. Entonces, pues puede ser muy efectiva, lo cual está muy bien, ¿sí? Deseo también en esta sesión y enfatizar algo que es de suma relevancia. Distinguir entre disposición normativa y norma jurídica. Esto es muy importante por la cultura heredada que tenemos de la llamada el formalismo legalista. Durante mucho tiempo hemos creído y practicado que la ley equivale al derecho, que lo que está escrito en la Constitución o en el Código, ese es el derecho. Y en la cultura del Estado constitucional, la cultura constitucionalista, el derecho no equivale a la ley. Una cosa es la disposición normativa, que es un enunciado legislativo, que es la disposición que pone el legislador, que pasa por el proceso legislativo, que se promulga y se publica y entra en vigor, ¿no? Lo que podemos ver en la Constitución o en cualquier otra disposición. Y otra es la decisión, la norma jurídica que resulta de la decisión interpretativa. ¿De acuerdo? Porque justamente nosotros tomamos decisiones interpretativas sobre la disposición legislativa. Y esto permite construir completa la norma jurídica. Entonces, por ejemplo, vean cómo se recompuso la pregunta de la consulta ciudadana que se formuló el año pasado. Por primera vez tuvimos una consulta ciudadana, ¿no?, el 1 de agosto del año pasado, y si recuerdan ustedes, la pregunta que originalmente había formulado el Poder Ejecutivo al Senado era si estábamos de acuerdo o no en que se investigara a los expresidentes de la República, y venían los nombres, ¿sí?, de los presidentes. La Suprema Corte de Justicia reformuló la pregunta en funciones de Tribunal Constitucional, porque interpretó esa disposición que el Senado recibió y que le turnó, ¿verdad? La interpretó y la convirtió en algo más que una mera disposición, una norma
interpretada, fruto de la interpretación, para decir, lo que aquí procede es preguntar si los actores políticos relevantes del pasado tienen alguna responsabilidad. Entonces, en cada operación de interpretación de los tribunales constitucionales, como la Sala Superior del Tribunal, las salas regionales, todo aquel tribunal que tenga la facultad de en última instancia, ¿sí? Determinar los significados de las disposiciones legislativas, pues lo que hace es una decisión interpretativa que hace aparecer una norma jurídica de preferencia completa. La norma jurídica completa debe estar en la jurisprudencia. La jurisprudencia integra las diferentes disposiciones legislativas que tienen que ver con un mismo objeto de decisión, ¿verdad? Con un mismo caso, y formula la norma jurídica completa. Pues comprenderemos que también es sumamente importante esta distinción, ¿de acuerdo? Si tenemos presente esta distinción, entonces entenderemos mejor el papel de la argumentación electoral. Porque la argumentación electoral puede darse en la sede legislativa cuando se refiere a unas leyes en materia electoral. Esa argumentación justifica unos contenidos normativos, o sea, legislativos en materia electoral, o sea, todas las leyes que ustedes quieran en materia electoral, y el legislador tiene que colocar en la exposición de motivos las razones, o sea, la justificación argumentativa de la decisión interpretativa que llevó a colocar esos contenidos en la ley electoral. Así que en la sede legislativa, esta misma operación tiene lugar o debería tener lugar. Luego, en sede administrativa, cuando el Instituto Nacional Electoral lleva a cabo sus acuerdos y también los aprueba y los manda a publicar al Diario Oficial de la Federación, hace lo mismo. Hace una interpretación sobre esas disposiciones legislativas aprobadas en la sede del Congreso y las aplica. Y también justifica su decisión administrativa. Les fija un significado y un alcance, ¿no? Hay veces puede rebasar la autorización que tiene legal, constitucionalmente establecida, la autoridad administrativa, y por eso se combate ante un tribunal, puede combatir la ilegalidad o la inconstitucionalidad de un reglamento, un acuerdo de la autoridad administrativa como el INE o como un instituto electoral local, ¿no? Entonces, tengámoslo presente porque esta operación tan sencilla, que no sé por qué se nos llega a complicar mucho, es la que hacemos regularmente. Ahora, lo mismo en la sede judicial. En la sede judicial, esa misma disposición legislativa que fue justificada en la exposición de motivos, ¿no?, de una ley que fue aprobada, ¿no?, y que después en la sede administrativa fue interpretada, fue justificada para determinar el alcance de esas disposiciones legislativas, en la sede judicial puede tener lugar otra operación igual. Porque los magistrados o bien los ministros, si es que se cuestiona la ley directamente, ¿no?, a través de una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, o los magistrados del Tribunal Electoral, si lo que se cuestiona son actos o resoluciones administrativas o de los tribunales electorales locales, ¿no?, bueno, van a hacer la misma operación, porque el que lleve la demanda, el juicio ante el Tribunal Electoral, va a llevar una proposición en la demanda. Y esa proposición la tiene que justificar. La proposición es que es ilegal, inconstitucional o inconvencional. El acuerdo administrativo o el acto administrativo, o si se trata de una sentencia, la resolución judicial. Y el tribunal lo que hará será efectivamente revisar, integrar todos los elementos,
las proposiciones encontradas del demandante y de la autoridad responsable que se va a defender, ¿no? Y va a ser su propia operación de decisión interpretativa y de justificación argumentativa. Por eso es tan importante que las sentencias, fíjense ustedes, que comiencen, como ya cada vez más se hace, con un breve resumen. En este resumen se tiene que decir quién ganó y quién perdió. O sea, ¿cuál es la decisión interpretativa? No encontrarla al final o en el camino del texto de la sentencia, sino abrir la sentencia y que diga en este asunto en que se decide que se modifique, revoque o confirme la decisión del Instituto Nacional Electoral por las siguientes razones y de preferencia condensar. Pues son los argumentos por la razón 1, la 2, la 3 y la 4. Ahora sí, vamos a ver cuáles fueron los antecedentes del caso, cuáles fueron los argumentos, ¿sí? ¿Qué planteó la demandante, la actora y la demandada, ¿verdad? O la responsable, la autoridad responsable, y cuáles son los argumentos que sostienen la decisión del tribunal. ¿Es eso complicado? No debe ser complicado. Y luego al final decir, y los efectos de esta resolución son que se debe reponer el acto, que se debe reparar el daño, que se debe de llamar o poner una sanción y por lo tanto estos son los puntos resolutivos. Se revoca, se confirma o se modifica el acto o resolución reclamado y se le vincula a que pague, a que se le imponga una multa, etc. ¿De acuerdo? Entonces, no tiene por qué ser complicado. Lo hacemos complicado. Y lo hacemos complicado porque lo que requerimos es precisamente este trabajo de capacitación, de adiestramiento, ¿sí? De mejorar nuestras habilidades en la argumentación, que incluye, como es claro, la interpretación. ¿De acuerdo? Pues, cuidado con los micrófonos, por favor, Jessica, porque yo tengo puestos los audífonos. Bueno, entonces, eso es. Para dejar de hacer un soliloquio, me estoy cansando un poquito, les quiero pedir, por favor, que hagamos un poco de conversación entre nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo les diría, ¿por qué no tratamos de hacer un ejercicio de argumentación? Sencillo. Yo he venido hablando sobre el tema de la revocación del mandato, que va a tener lugar el 10 de abril, y me parece que todos tenemos más o menos elementos como para poder opinar, que es decir, argumentar, ¿sí? Entonces yo preguntaría, Jessica, por ejemplo, ¿estás de acuerdo con la forma como quedó redactada la pregunta? ¿Estás de acuerdo sobre todo en lo siguiente? Ahorita voy, Margarita. Eh, eh, no, claramente no debe ser, Margarita, plagada de tecnicismos. Estamos luchando porque las sentencias sean comunicadas de manera sencilla. Pero ayer que daba yo un curso, un mini curso, una capacitación en esta materia a varios jueces y magistrados, les recordaba yo, fíjense ustedes, algo muy sencillo también. No se puede comunicar lo que no se conoce. ¿De acuerdo? No se puede comunicar lo que no se conoce. Entonces, para comunicar una sentencia
que es de por sí un instrumento de comunicación de la decisión judicial y de su argumentación, se requiere conocer el caso. Entonces, ese caso lo conocen muy bien quienes elaboran la sentencia, quienes instruyen el asunto y por lo tanto quienes la redactan. Entonces, ellos son los que están llamados primero a redactarla bien, sencillamente, y luego, si hay comunicación judicial adicional a la sentencia, también hacerlo adecuadamente, ¿de acuerdo? Ese es el sentido. Entonces, Jessica, o incluso Margarita, a ver, la cuestión es, ustedes han visto, ustedes creen, a ver, les va una pregunta que podemos debatir un poquito. La ley federal de revocación del mandato dice en su artículo 41, fíjense, que para el ejercicio de revocación, y que tendrá lugar en este caso el 10 de abril, se tienen que instalar el mismo número de casillas que en la última elección federal, o sea, 161,000 casillas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se interpreta que si se van a instalar ese número de casillas, también se tiene que contar con el monto de recursos que se contó en ese año para poder organizar la elección. Y no dice más, no dice de acuerdo con las circunstancias, no dice la ley. Se tienen que poner el mismo número de casillas. Entonces, si ustedes son consejeras y consejeros electorales, dicen, bueno, necesito contar con los recursos presupuestales para poner el mismo número de casillas. ¿Sí? Otros, una minoría de consejeras, consejeros dicen, oye, pero no se parece, no es igual el ejercicio de revocación que una elección, porque en la elección hay varios partidos, en la elección se eligen muchos cargos, en la elección hay que capacitar a mucha gente, en la elección hay que poner muchas casillas, pero en la revocación del mandato nada más se va a decir sí o no, ¿verdad? Que continúe o que no continúe en el cargo. Entonces viene un problema de interpretación. ¿Sí o no? La interpretación es, debemos de pedir 160, el dinero para las 160,000 casillas, o podemos hacer una flexibilización y decir, aunque pongamos 160,000 casillas, el costo de las boletas no va a ser el mismo, porque no va a haber varios partidos. El costo de la capacitación lo podemos ahorrar, podemos utilizar medios digitales, aunque pongamos las 161,000 casillas. O la otra, pongamos la mitad de las casillas y concentremos un poco la ubicación de las casillas. Jessica, ¿cuál de las dos? ¿Estarías con la mayoría que dice que tiene que ser así, como dice la ley, o aceptarías una interpretación que flexibilizara esas disposiciones legislativas, como planteó la minoría que votó en diciembre en el INE, ¿verdad? Y que dijo, no, si se puede hacer con menos recursos, siempre y cuando modifiquemos la logística y la adaptemos a una revocación del mandato que no es igual a la elección federal. A ver, por favor, ya tengo algunas manos levantadas. Marlene, y luego también, sí, Marlene, por favor. Adelante. Gracias, buenas tardes. Bueno, son como dos discursos que se pueden analizar de manera complementaria con otros elementos. Uno, el INE o los OPLE son órganos de legalidad, por tanto, tienen que aplicar la norma. Y si la norma dice que se tienen que instalar el número de casillas similares a la de un proceso, creo que por eso fue la postura de algunos consejeros en solicitar el recurso para esa instalación de casillas, con independencia de lo que se vino después, que no se otorgó el recurso. Y otra parte es, ahora sí, analizar el contexto y determinar que un mecanismo de participación ciudadana, si bien es
proceso mediante el cual la ciudadanía toma una determinación y se puede como asimilar a un mini proceso electoral, no tienen el mismo contexto ni la misma figura. Por tanto, ahí cabría una interpretación de la norma para así garantizar la instalación de casillas y que la ciudadanía tome la determinación correspondiente, pero sin el mismo número que se instaló en un proceso electoral. Entonces, Marlene nos ha presentado una decisión interpretativa y una argumentación justificatoria, ¿no? Fíjense, ¿cuál es la decisión interpretativa de Marlene? Marlene lo que dice, si yo entendí bien, es que la mayoría estuvo en lo correcto al votar por aplicar, vamos, literalmente, interpretar y aplicar literalmente la Ley Federal de Revocación de Mandato, artículo 41, que dice es equivalente a la elección federal. Y dice literalmente, se tienen que instalar el mismo número de casillas, ¿no? Ahora, esa decisión, ¿en qué argumentos los apoyó Marlene? A ver, el primero que dijo Marlene, ¿cuál fue? El INE es un órgano de legalidad. Eso se sostiene. El INE es un órgano de legalidad. El INE no es un órgano constitucional, autónomo. El INE no puede hacer una interpretación conforme con la Constitución. ¿O la hizo? Sí, porque aquí es donde comienzan lo que se dijo hace un momento, los tecnicismos y las interpretaciones pues, más sofisticadas. Es decir, ¿cuál es el objetivo de toda la logística electoral? ¿No? Es garantizar la libertad y la autenticidad del ejercicio, ¿no? De que la voluntad ciudadana se exprese de manera auténtica, libre, y que se traduzca en resultados que sean objetivos, o sea, los que voten por el sí, los que voten por el no. Entonces, desde esa perspectiva, desde la perspectiva de las garantías del proceso, el INE es más que un órgano de legalidad, ¿no? No es un tribunal, pero hoy la propia Constitución autoriza que se puedan hacer interpretaciones conforme con la Constitución, o sea que una disposición legislativa puede ser confrontada o valorada, interpretada conforme con la Constitución. Y si la Constitución dice que se trata de elecciones libres y auténticas y la revocación del mandato, ¿verdad?, tendrá que tener unas características similares, o sea, tiene que haber una garantía de la integridad de ese ejercicio. ¿No creen que se puede flexibilizar? ¿No le dan una oportunidad a la minoría que dijo, oye, pues reduzcamos la capacitación, aumentemos medios digitales, busquemos algunos elementos de ahorro presupuestal, vamos a tratar de que se pueda llevar a cabo, aunque no se instalen porque diga la letra de la ley que el mismo número de casillas, pues sí, pero no es un ejercicio idéntico. Es similar, pero no es idéntico. ¿Alguien a favor o alguien en contra? Y gracias, estimada Marlene, pues está muy clara la posición y la argumentación. ¿Alguien, por favor? Si no, los llamo. Jessica, a ver, Jessica, por ejemplo. ¿Qué opinas al respecto? Tu micrófono, estimada Jessica. Yo estoy de acuerdo con lo que comentó la consejera Marlene, en el aspecto en que, bueno, o sea, como lo comentó el INE y los soples, bueno, tienen que, pues hacer lo que mandata la ley, ¿no? Entonces ahí sí entramos en un conflicto, más que nada al no darse los presupuestos que se requieren para precisamente
dar lo que está mandatado en la propia ley de revocación de mandato y colocar esas 161,000 casillas que se estipulan, ya que podríamos entrar o se podría impugnar en todo caso, porque no se está cumpliendo lo que específicamente dice ahí. Y aparte, la norma no da como facilidad de flexibilidad o alguna interpretación o alguna manera de reducir, vaya, la cantidad de las casillas que se están mencionando. O da algún, en este caso, por ejemplo, tenemos una contingencia, hay menoscabo económico, entonces sí hay varias atenuantes que podrían tomarse en consideración para no colocar dichas casillas, más sin embargo la ley en ningún momento da alguna como un pequeño vacío o alguna manera de ser flexible en ese aspecto. Entonces, por lo tanto, estoy de acuerdo con lo que dijo la consejera Marlene. Correcto. Muy bien, entonces tenemos dos opiniones en tal sentido. Y entonces, ¿qué otro argumento? Bueno, porque yo pude haber contravenido el argumento del órgano de legalidad, ¿no? Entonces ahí alguien tendría que contraargumentar en el sentido de que el INE, aun cuando sea un órgano constitucional, autónomo, establecido en la Constitución, y pueda hacer interpretaciones conformes, que no es lo mismo que decir que inaplique, ¿verdad? No es lo mismo que decir que, desde luego, que invalide, pues no lo puede hacer, pero sí puede hacer interpretaciones conformes y también puede ponderar. Entonces, puede ponderar. Entonces, bueno, es muy legítimo decir, bueno, no, porque aquí hay una disposición expresa, artículo 41, que dice el mismo número de casillas, ¿no? Pero también, por ejemplo, claro que no lo ha hecho la autoridad administrativa, pero el tribunal ha dicho, oigan, ahí la disposición legal dice que los mexicanos que tienen doble nacionalidad o son mexicanos con naturalización no pueden ser consejeros electorales, y el tribunal ha dicho que sí, ¿no? Ahora alguien puede decir sí, porque es un tribunal constitucional y tiene la facultad expresa de ponderar, inaplicar y producir una decisión interpretativa justificable que se convierte en norma jurídica, ¿no? Entonces, a ver, Andrea, Evelyn, llamas, por favor. Sí, justamente solo quería abonar que igual si pudiera estar de acuerdo con la cuestión de que a veces las autoridades administrativas están un poquito más amarradas por esta cuestión de apegarse como a la literalidad, yo sí creo que aún así, como toda autoridad, sea administrativa o sea autoridad jurisdiccional, están obligados como a garantizar, ¿no?, este acceso a los derechos, en este caso un derecho político electoral, que también sigue siendo un derecho humano. Entonces yo creo que a partir de esos principios sí se pudo haber hecho una interpretación conforme. Claro que va a haber una cadena impugnativa, como lo mencionaba, si mal no recuerdo, Jessica, en la cuestión de que a lo mejor si no te apegas a lo que dice expresamente la ley se puede impugnar. Y creo que también otra cuestión, ¿no? Entonces, tiene como las dos vertientes de impugnación. Igual así yo creo que la autoridad jurisdiccional lo iba a ponderar al final y creo que se iba a tomar en cuenta como el contexto, ¿no? Porque ahora que dejar de verlo como un poquito aislado, en electoral siempre pasa eso, ¿no? Habrá otros temas donde también el INE o los soples no tienen como expresamente alguna cuestión a seguir y aún así hacen lineamientos, hacen reglamentos, toman acuerdos, toman resoluciones con interpretaciones para efecto de hacer como pues todo el proceso y en este caso mecanismos de participación ciudadana, pues, ¿cómo decirlo? O sea, hacerlos efectivos, ¿no? O sea, que realmente pasa, ¿no? Porque, vamos, si no llegamos a lo mismo que tenemos por todos lados como normas, muchísimas normas, justo por no querer como aplicar estas interpretaciones. Y dos, porque creo yo que lo que nos pasa mucho en México es que
tenemos siempre a los órganos jurisdiccionales como los dioses del Olimpo, ¿no? Y a las autoridades administrativas como que muy amarradas de la mano, y yo creo que sí tendremos que cambiar también un poquito como esa concepción, ¿no? De que también las autoridades administrativas saben interpretar, saben argumentar, y justo eso, no se trata nada más de un aplicar, ¿no? Pues sería todo. Correcto. Muy bien. Bueno, interesante. Margarita Torres dice que estima que un ejercicio de ponderación debía prevalecer la obligación del INE de organizar la revocación independientemente del número de casillas. Sí, es un ejemplo muy interesante, muy importante, muy ilustrativo de cómo se encuentran dos decisiones interpretativas y cada una aporta su justificación, ¿no? Esta que es la posibilidad de flexibilizar y decir, oye, no, sí, es equivalente, pero no es idéntica. Y hay un error legislativo al decir medio acríticamente o irreflexivamente el mismo número de casillas. De hecho, hubo un senador, Eduardo Ramírez, ¿no?, vicepresidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, que propuso modificar el artículo 41 de la Constitución. Y allí se presentó otra cuestión. Alguien le contestó de inmediato a esa decisión interpretativa que es, él dice, bueno, interpretando como están las cosas, las circunstancias, yo propongo que modifiquemos el artículo 41 de la Constitución. ¿Por qué? Pues porque ese es el que está provocando, de la ley de revocación, que dice que se deberán instalar el mismo número de casillas que en la elección federal más reciente, ¿no? Y entonces alguien le contestó, sí, estimado senador, nada más que hay un detalle, que el artículo 105 constitucional dice que las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse. Y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales. Entonces dijo, ya comenzó, está la convocatoria, esas reformas debieron haberse hecho 90 días antes, ¿sí?, de que se emitiera la convocatoria. Y entonces pues no procede. Así que lo descartaron. ¿Ustedes estiman que ese párrafo del artículo 105 aplica en el caso de una revocación de mandato? No nos pasamos de formalistas, ¿no?, al decir es que ahí dice 161,000, o sea, dicen la misma número de casillas de la última elección federal, y así tiene que ser, ¿no? ¿Por qué no la posibilidad de modificar el artículo 41 y decir, voy, Mauricio, que se cumplan con las garantías, ¿no?, jurídicas necesarias, suficientes, en la modalidad de la revocatoria, de la revocación del mandato, porque otra vez ni hay el mismo número, o sea, no hay, las boletas no van a ser como son para la elección anterior. También todos los elementos logísticos que ya dijimos, organizativos, ¿no? ¿En dónde puede estar entonces aquí argumentando, ¿verdad?, el error? A ver, Mauricio, adelante, por favor. En mi opinión, sí se debe de equiparar una revocación de mandato a un proceso electoral de elección de un presidente de la República, porque al final de cuentas lo que estamos decidiendo es quién va a estar en ese cargo específicamente y quién va a dirigir a la administración pública en todo momento. Así que si lo que queremos es que se quede o que se vaya independientemente del resultado, estamos en un contexto de derecho electoral porque estamos tomando una decisión acerca de quién va a ser la persona que ocupe el puesto. Por tanto, sí debería ser aplicable el artículo 105. Eso, y dos, porque lo que estás violentando antes de los 90 días es el principio de certeza, pilar fundamental de la materia electoral. Si tú le estás cambiando las normas al ciudadano 90 días antes de que sea del inicio del proceso, en este caso ya hay una convocatoria,
entonces le estás yendo en contra de la capacidad de decisión del ciudadano y de la información completa que debe de tener en todo momento. Si un ciudadano tiene una casilla a media cuadra de su casa en temporadas normales, pero si en este momento, como van a ser la tercera parte de las casillas, tiene que trasladarse a 5 o 6 kilómetros de su casa, es un desincentivo para que participe. O peor aún, que puede darse el caso de que el ciudadano tenga que cruzar 20, 30 kilómetros para llegar a su casilla, cuando generalmente le toma 2, 3 kilómetros. Entonces sí estás afectándolo. Y dos, ¿por qué sí es necesario poner 180 millones de casillas y por qué sí es tan caro? Bueno, perdón, 165,000 casillas. ¿Por qué sí es tan caro? Pues porque hacer elecciones es caro. Nos guste o no nos guste, hacer elecciones es caro. Nos guste o no nos guste, una boleta es cara y poner casillas en todos lados es caro. Que nos gusta creer que por política o nos gusta creer esta historia de que las elecciones pueden ser más baratas con la misma calidad que tenemos hoy, pues no es precisamente apegado a la realidad. Quien trabaja en un OPLE me podrá decir lo mismo que digo yo. Hacer una elección es realmente muy, muy caro. Y si son tan caras, no es porque querramos los que trabajamos en el OPLE que sean caras, sino porque estamos creando elecciones para personas que no quieren cumplir la ley. Entonces, para que estas personas se obliguen a cumplir la ley, tenemos que meterle tantos candados que en esta ocasión no existió la posibilidad de dárselos. Y a quien le estamos quitando la certeza, pues es al ciudadano. Correcto. Muy bien, Mauricio. Muy aguda tu participación, ¿no? Claro que el argumento, fíjense, la posición de Mauricio parte de una proposición, que lo dijo al principio, ¿no? Los dos procedimientos son equiparables, pero no idénticos. Alguien podría contraargumentar a Mauricio, ¿no? Mauricio, equiparables, pues sí son equiparables, pero precisamente porque son equiparables, no son idénticos. Entonces, porque deben de instalarse 161,000 casillas, pero no significa que todos los otros elementos que rodean a la organización de la elección en términos logísticos sean idénticos, ¿no? Y ahí es donde podemos encontrar la reducción de los costos que llevará a la posibilidad de el margen de interpretación para decidir que se van a utilizar otras estrategias menos costosas para llevar a cabo la revocación, porque es equiparable, pero no es idéntica a la última elección. O sea, por las condiciones. Y yo estimo que un argumentista, no yo, ¿verdad? No sé si es irrelevante mi opinión, pero un contraargumentista de Mauricio diría, no, y además hay una cosa, hay que ver, y que quede claro, hay que sacar los costos de cuánto cuesta una boleta. Porque la boleta del 2018 costó tanto, sí, nada más que hay que considerar que estaba simplemente la boleta presidencial, pues cuántos candidatos a la presidencia había, ¿no? Y, desde luego, participaban los partidos, que aquí no tienen prohibido participar. Este es un asunto entre las instituciones electorales y la ciudadanía. Entonces, los supuestos o las condiciones parecen no ser las mismas, ¿no? Por lo menos no son idénticas, ¿no, Andrea? Y yo no sé, yo tengo la impresión de que la minoría de consejeros, pero olvidémonos de la minoría o de la mayoría, una posición que diga, que parta de la premisa, fíjense, ¿no? de que son equiparables, pero no son equivalentes, o no son idénticas más bien, sí llevaría a aceptar alguna flexibilización. Que yo creo que eso fue, por cierto, lo que planteó la minoría. Pero bueno, a ver, Andrea, por favor, Sí, justo a eso iba. O sea, creo que estoy de acuerdo con las dos premisas consecuentes que mencionaba Mauricio, en que
sí es muy caro y que a lo mejor desde el punto de vista en cómo se organizan las casillas, sí desincentivas como a los ciudadanos, por ejemplo, si les queda la casilla más lejos. Claro que sí estoy de acuerdo con toda esta cuestión. A lo mejor con lo que no estaría tan de acuerdo es con equipararlo a un proceso electoral. Yo creo que el proceso electoral sí como tal es renovación de cargos, es emitir el sufragio justo para acceder a ese cargo público. Sin embargo, en mecanismos de participación ciudadana, creo yo que es una naturaleza jurídica distinta. Entonces, no tanto por decir o elegir de nuevo quién quedará en ese cargo público, sino en este caso creo que va un poquito más ligado con el derecho político electoral a rendición de cuentas a los servidores que están ahí, a transparencia, como a este ejercicio, ¿no?, de revisión con ellos. Entonces, viéndolo así, es una vertiente bien distinta al derecho a votar, ¿no?, que a rendir cuentas. Entonces, es ahí donde yo creo que se separa un poco, para mí no sería tan equiparable un proceso electoral, y ahí es donde yo le daría la entrada a que un mecanismo de participación ciudadana fuera un poco más flexible esa parte, esa cuestión, ¿no?, en cuanto a los 90 días anteriores, para haber reformado ese artículo, porque en realidad nada más es en cuestión de casillas. Digo, no creo sinceramente que nada más la cuestión de reducir el número le quite certeza a la ciudadanía. O sea, creo que entonces reducimos número, pero habría que ver manera de que se siga abonando como esa certeza para la construcción de esa revocación. ¿Sí me explico? Sí, igual sí. Tampoco creo que los medios digitales sean la respuesta para reducir el presupuesto, porque también son muy costosos. Ejemplo de ello es, por ejemplo, la obtención del apoyo ciudadano, ¿no?, en candidaturas independientes. No porque ya no haya cédulas en papel para recabar los apoyos, lo hace menos costoso, al contrario. O sea, la aplicación que se utiliza desde el INE también tiene un costo impresionante. Entonces, pues bueno, yo creo que más bien es abrirnos a otros caminos para seguir dotando de certeza e imparcialidad. Ahora, mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Porque pues como tal, no, yo sí no creo que sea un proceso electoral. O sea, de fondo trae otras cuestiones, empezando desde el derecho político que se está tratando de garantizar, ¿no? Esto. Muy bien, Andrea, muy respaldado punto de vista, ¿no? A ver, Edgar Malagón, por favor. Bueno, pues rápidamente, creo que el mecanismo como tal de participación ciudadana, en concreto el tema de revocación como idea, está perfecto. Sin embargo, la ejecución como tal de la idea, pues es lo que está muy deficiente, ¿no? En principio, por el tema de sociedad y contexto en el que se va a ejecutar ese mecanismo de participación. No da para equipararla logísticamente a una elección presidencial. Y bueno, aquí hay un sinnúmero de cuestiones, ¿no? Sin embargo, considero que el tema como tal, o el mecanismo como tal, es propio de las democracias quizá más avanzadas. No estoy diciendo que la mexicana no lo sea, sino que o sea, en cuanto a la ejecución sí requiere un poco más que tengan más experiencia, ¿no? Más camino andado, ¿no, Edgar? Exactamente, sí, que tengan más experiencia en mecanismos de participación ciudadana. Correcto. Y ya con eso, pues ya implementa una medida como de estas dimensiones, ¿no? Claro. Es mi aportación. Esa es muy buena, es otro argumento muy valioso, ¿no? Decir, nos falta más experiencia acumulada, y aquí hasta para los legisladores, ¿eh? Porque sí les quiero decir una cosa, si leemos la ley de consulta ciudadana aprobada en 2014 y reformada en 2020, ¿no?, con base en la cual se llevó a cabo la consulta el año pasado con una bajísima participación, ¿sí? Hay que decir que esa ley sí tiene ese criterio de adaptación o flexibilización, o sea, sí distingue entre un proceso electoral convencional, ordinario, y el ejercicio del procedimiento de participación, de consulta ciudadana. Sí dice, el INE tomará las medidas, adaptará, tomará, ¿sí?, las previsiones, efectos de esta consulta. Eso no lo dice la ley de revocación. Y este es un recontraargumento, ¿no?, para la flexibilización
en los términos en que decía Marlene, que bueno, pues eso dice la ley y a la letra de la ley, porque también acarrea una responsabilidad. ¿Ustedes creen que la mayoría, el presidente del INE, los consejeros, consejeras que votaron, en la mayoría no tomaron en consideración esa comparación y dijeron, oye, allá nos mandata expresamente a la posibilidad de la flexibilización, ¿no? Pero en esta ley de revocación del mandato no hay tal criterio o principio de flexibilización, ¿no? Sino que allí tajantemente a la letra de la ley está el mandato de que se ponga el mismo número de casillas. Por lo tanto, también se puede inferir que toda la logística y la organización electoral tendría que ser en términos de la última elección presidencial. Exacto. Sí, bueno, pues es algo sin duda importante, relevante. Bien, yo quisiera suspender aquí, estimadas colegas, esta tarde esta sesión y decirles que nos vamos a volver a encontrar, ¿no? Y que vamos a seguir, prometo preparar específicamente algunos casos, como para que podamos intercambiar y debatir. Incluso se los voy a notificar antes, ¿les parece? Les mando un par de documentos sencillos para que podamos hacer un ejercicio de decisión interpretativa y de argumentación. ¿Les parece? Muy bien. Pues creo que es propicio descansar, entonces, o seguir trabajando. Cuídense mucho y les mando un abrazo, esperando que estén muy, muy bien y nos veamos pronto en el subsecuente módulo. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Adiós.